Parashat Behar, en el libro de Levítico, capítulo 25. Dice, Veidaber Adonai el Moshe, Behar, Sinaí le emor. Y habló Adonai a Moshe en el monte Sinaí, diciéndole, háblale a los Bene Israel y diles, cuando lleguen a la tierra que yo les doy, descansará la tierra un descanso sabático para Adonai. 6 años podrás sembrar tu campo y 6 años podrás podar tu viñedo y recolectarás su cosecha. Y en el séptimo, un año es un descanso completo para la tierra, un Shabbat para Adonai. Tu campo no sembrarás, tu viñedo no podarás, lo postrero de tu cosecha no cortarás y las uvas que habías apartado para ti no tomarás. Un año de descanso completo será para la tierra y será el producto sabático de la tierra para ustedes para alimentarse, para ti, para tu siervo, para tu sierva, tu asalariado, para tus residentes, quienes moran contigo, para tu animal y para la bestia que está en tu tierra, será todo un producto para alimentarse. Entonces, la paracha nos habla con la Shemitah, el año sabático, después nos habla del Yobel, el jubileo, y después del rescate de la tierra, las ciudades levíticas, que es parte de lo que quiero hablar un poco hoy, el siervo hebreo, que ya hemos hablado en otros años anteriores, y el último capítulo de la Parashá, que es el inicio del capítulo 26, verso 1, dice, no harán para ustedes ídolos, ni estatuas, ni pilares erigirán para ustedes. Losa de piedra no pondrás en tu tierra para posternarte sobre ella, pues yo soy Adonai, su Elohim. Mis Shabbatot guardarán y mi santuario reverenciarán. Yo soy Adonai. Entonces, el comentario de Arskro del Humash que tengo aquí conmigo respecto al capítulo 26, 1, dice, no hagan para ustedes ídolos. En este versículo y en el siguiente, la Torá enumera 3 símbolos fundamentales de nuestra fe, por medio de los cuales la persona puede permanecer espiritualmente entera. Evitar la idolatría, la observancia del Shabbat, que es nuestro testimonio de que el Eterno creó los cielos y la tierra, y sentir temor reverencial por el santuario, lo que se expresa en las 3 festividades anuales del peregrinaje. A través del apego a estos mandamientos, el creyente hallará la fuerza para observar todos los demás mandamientos, preservando así su fe en las más hostiles circunstancias. Este es un comentario del Ramban, del Rabí Moshe ben Nachmanides. Y el verso 2, el comentario de Arskol dice, y mi santuario reverenciarán. Después de la destrucción del templo, este mandamiento aplica a las sinagogas y a las academias de estudio que en el exilio reemplazan el servicio en el santuario. Entonces, esta parasha nos insta en su último versículo a tener reverencia por el santuario. Y el comentario dice aquí, esta reverencia aplica a los lugares de reunión. En el Shulchan Aruch vienen una serie de leyes, ordenanzas que los sabios de Israel han estructurado para la comunidad de cómo debemos conducirnos cuando estamos entrando a un Beit Midrash, que es una casa de estudio, o a una sinagoga para los servicios, etcétera. Y algunas de estas leyes que me vienen a la mente es, por decir, vestir decorosamente, no ir de una manera impropia al servicio, al lugar de estudio que representa el santuario en Jerusalén. También no podemos escupir en esas áreas. No debemos permitir que se anda alguna persona vagando o caminando en las áreas exteriores, alguna persona ajena o parte de la comunidad, etcétera. Esa persona no puede estar diciendo palabras soeces o haciendo algún tipo de sus necesidades o cosas alrededor del lugar de reunión, de la casa de estudio o de la sinagoga. Y todo lo que se requería en el santuario
el lugar de estudio, la casa de estudio, es una extensión del servicio. Entonces, esto es lo que nos está diciendo la parashá y los comentaristas en referencia a nuestra conducta en la casa del Eterno, el santuario. Y tengo aquí conmigo un PowerPoint que voy a compartir con ustedes. Bueno, primero que todo voy a compartir uno que ya había compartido anteriormente, nada más para ver algunos puntos, los niveles de santidad, para recordar que hay diferentes niveles de santidad, que es Kedushá, y toda la santidad emana de nuestro Padre. Cuando uno entra en pacto, Israel tiene que santificarse y ser una nación unida. La tierra de Israel es santa, Jerusalén es santa, el monte del templo, donde está el Beit HaMikdash, es área santificada. Los Kohanim, los Levaim son Kadosh, el Shabbat es Kadosh, el lenguaje hebreo es Kadosh, y Kedushá implica separación. Y hay 10 niveles de Kedushá. Desde cualquier lugar que uno está en el mundo, salen ya sea en barco, por mar o por avión, y desde que sale de su lugar de origen, de su país, y llega a la tierra de Israel, ya está pisando, ya está pasando del 10º nivel, ascendiendo para tratar de llegar al primero, del 10 al 9. El 10º nivel es llegar a la tierra de Israel. Es más santa que todos los demás países porque de ella tiene que traerse el homer, o sea, la gavilla de cebada que se corta para los panes sin levadura, los bikurim, primeros frutos, y también el shtei halechem, o las dos grandes barras o piezas de pan que se ofrecían en el santuario en tiempo de la festividad de Shavuot. Entonces, por esta razón, porque no se puede traer el homer de ningún país, ni los primeros frutos, ni el trigo para el shtei halechem, tiene que traerse del territorio de la tierra de Israel. Entonces, es por eso más santa. Y el 9º nivel es que las ciudades amuralladas, el Metzora tiene que salir de las ciudades amuralladas, lo que se le llama erróneamente como leproso. También el cuerpo de un difunto, una vez que sale, ya no puede entrar, tiene que permanecer fuera, porque es más santa la ciudad que está amurallada. De entre todas las ciudades amuralladas en la tierra de Israel, la santa ciudad de Jerusalén es más santa que las demás. Solo dentro de ella se pueden consumir los kohanim, las ofrendas de menor santidad y el segundo diezmo. Nada más estoy viendo rápidamente este PowerPoint que ya habíamos visto anteriormente para tener una idea de lo que es la Kedusha. El 7º nivel es el monte del templo y todo su contorno exterior. Es más santo que la santa ciudad de Jerusalén, porque no pueden entrar en esta área, en el monte del templo, los Savim o varones que hayan tenido una emisión, las Savot, mujeres cuyos cuerpos hayan tenido también algún tipo de flujo o emisión, Nidot, la mujer que está en su periodo, o también incluye la mujer que acaba de dar a luz. Es área santificada y estas personas con estas características tienen que bajar a las aguas de la purificación, esperar a que caiga el sol y al siguiente día ya pueden, de lo que requiere la halakha, ya pueden entrar al área santificada del nivel 7. El 6º nivel es el Geiro, que es la plataforma estabilizadora sobre cuyo cimiento descansan los edificios que rodean el santuario. Es más santa que el contorno exterior del monte del templo. Ahí es más hacia adentro, que es el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles todavía es parte del monte del templo, pero a partir de después del Soreg, que es ese pequeño murete que se ve en la ilustración, los siguientes escalones enfrente del Soreg, ese se le llama el Sheil o Geil, y ahí no pueden entrar pasado del Soreg los no judíos. Quien esté contaminado de difunto, sea judío o no judío, no puede pasar de ahí. Y quien haya tenido relaciones con una nidá no puede entrar en esa área. El 5º nivel
es el atrio de las mujeres. Es más santo que la Jail o la plataforma estabilizadora, porque ahí no puede entrar el Tebul Yom. El Tebul Yom, como lo mencioné anteriormente, es el individuo que estaba impuro, como el Sab, el Sabá, la Nidá, etcétera, pero ya entró a la mikvah y tiene que esperar a que caiga el sol para estar totalmente limpio. Alguien contaminado de muerto puede entrar si ya hizo su tevilá y no requiere traer un corbán hatat. El cuarto nivel es el atrio de Israel, Ezrat Yisrael. Y ahí pueden venir solamente los representantes de las 12 tribus de Israel, y es más santo que el atrio de las mujeres. Ahí no puede entrar aquel individuo bajo la mikvah, que ya bajó a la mikvah, pero no ha presentado una ofrenda, no puede entrar. Tanto el Metzora, que es el nivel 6, como el Sab, Sabá, Nidá, nivel 7, no pueden entrar a esta área. Solamente cuando traen una ofrenda pueden entregarla a los Kohanim, etcétera. Entonces este es el nivel 7. Perdón, el nivel 4. El tercer nivel es Ezrat Kohanim, el atrio de los Kohanim. Es más santo que el atrio de Israel, porque aquí no puede entrar ningún israelita a menos que traiga su ofrenda para hacerle la imposición de manos, Shemikah, la capará, Shejitá y Tenufa. Son diferentes aspectos de los korbanot. Shejitá es hacerle el corte al animal, Tenufa es poder mecer en las 4, o si es que son en su contexto más completo, las 6 direcciones, de norte, sur, este, oeste, hacia arriba y hacia abajo, y ahí se tenía que hacer estas áreas solamente quien va a traer su corbano, su ofrenda, etcétera. Y el segundo nivel es el área entre el porche y el altar. Ahí solamente entran los Kohanim. Ahí solamente Kohanim que no tengan deformidades físicas. Si alguien tiene una mano, un pie, un brazo más largo que otro, una mano más larga, o su pelo largo, su ropa rasgada o embriagado, es pena de muerte. La persona que entra en esas condiciones en esta área santificada es inmediatamente tomado por la guardia del templo, los Kohanim, que son la policía del santuario en esta área encargados, y lo sacan y es inmediatamente sentenciado para poder darle muerte. Entonces son áreas de santidad que es importante que conozcamos. Y el nivel superior es el área del santuario, lo que se llama el Heikal. Es el lugar santo y el lugar santísimo, el área detrás del velo. Es más santa que entre el porche y el altar, porque ningún Cohen que no se haya lavado los pies y las manos puede entrar ahí, y también es pena de muerte si la persona entra, el Cohen, en este caso, a servir. Ahí no puede entrar. Entonces, estas son las áreas de santidad. Voy a tratar de compartir con ustedes. Esto viene en el tratado Shekalim. Y tengo otro PowerPoint que quiero compartir de esta parashá. Y parashá Bejar. Y el último versículo de la parashá, que viene en el capítulo 26, que ya leí al inicio, dice: mis Shabbatot guardarán y mi santuario reverenciarán. Y voy a volver a repetir lo que dice el comentario de ArtScroll. Se me hace un tanto interesante. Dice el Humash de ArtScroll, la página 753, para Bejar, capítulo 26, dice, verso 1: no harán para ustedes ídolos. En este versículo y el siguiente, la Torá enumera 3 símbolos fundamentales de nuestra inmuná, por medio de los cuales la persona puede permanecer espiritualmente entera: evitar la idolatría, la observancia del Shabbat y tener reverencia, un temor reverencial por el santuario. Y a través del apego a estos mandamientos, el creyente hallará la fuerza de poder observar todos los demás mandamientos, preservando así su fe en las más hostiles circunstancias.
Y uno de estos tres, que es observar el Shabbat, evitar la idolatría y reverenciar el santuario, son fundamentales. Podemos recibir fortaleza espiritual si recordamos la importancia de estos tres uh, aspectos de servicio al Eterno. Entonces, la Parashá Behar incluye uno de ellos, que es tendrás reverencia en mi santuario, en este caso, y tengo aquí una imagen de la aplicación del segundo templo, y esta es una vista desde podemos ver hacia el lado derecho es el norte, enfrente del velo es hacia el Monte de los Olivos, el lado este, y la vista que tenemos en este costado es hacia el sur, y detrás del santuario es la santa ciudad de Jerusalén. Nunca he podido encontrar una respuesta y he preguntado a varias personas uh, de Israel y también fuera de Israel, líderes, etcétera, acerca de por qué el santuario está de vista hacia el este, hacia el Monte de los Olivos, y la espalda del santuario hacia la santa ciudad de Jerusalén. Y nada más es una inquietud que he tenido porque el edificio le da la espalda a la santa ciudad. Lo lógico es que desde la ciudad pudiera verse la entrada o el velo del santuario, etcétera. Pero ese es el diseño, es el tabnit, es el plano que el Eterno le dio al rey David, y el rey David se lo entregó a Salomón y le dijo: te encarezco que construyas el santuario conforme al plano que me es dado por el Ruach HaKodesh. Y Salomón, Hamelech, el rey Salomón, construyó el santuario que fue destruido por los babilonios y después vino a ser reconstruido por Esdras y Nehemías después del exilio, a lo cual se extendió en tiempos del rey Herodes. Hizo un edificio sumamente hermoso, que es la ilustración que tenemos en esta aplicación de segundo templo, que el rey Herodes, con la supervisión de los rabinos y las autoridades de su tiempo, de su generación, siguiendo el, el tabnit o el diseño que el Eterno le dio al profeta Ezequiel en la visión, y además con lo que contaban los sabios y la tradición en la Mishnah, construyeron el segundo templo. Es por lo tanto una mezcla del templo de Salomón y el templo de Ezequiel. Es como un paso más hacia el hacia el tercer templo. Entonces es como un híbrido, una mezcla del primero y del tercero, y tiene un rango de importancia en este contexto. Entonces, el santuario del Eterno tenemos que reverenciar. Y tengo unas notas aquí de lo que viene en el Mishneh Torah. El Mishneh Torah es la obra, la grande obra, como una de las grandes obras que el rabí Moshe ben Maimónides, Rambam por su acróstico, escribió esta monumental obra, varios tomos, y tengo aquí en mis manos el Sefer HaAvodá, el libro del servicio para el Eterno. Este libro nos habla acerca de diferentes aspectos del servicio en el santuario. El primer capítulo habla del Hilkot o las Halakot, las leyes que tienen que ver con el Beit HaBechira o el santuario, la parte más santa del santuario, el monte del templo, etcétera. El segundo es Hilkot, las leyes del Klei Hamikdash, todos los kelim o los utensilios necesarios para el servicio en el santuario. El tercero habla de Hilkot y Surei HaMizbeach, todos los korbanot, lo que se traía en el Mizbeach, en el altar. Y el siguiente capítulo es también Hilkot Maaseja Korbanot, todos los korbanot. El siguiente es Hilkot Midim Musafim, el servicio diario y los Musafim, y todo lo relacionado a Yom Kippur, el tratado Meila, etcétera, viene aquí. Y trato de enfatizar cuando estamos en el servicio en la Kehilá y estamos leyendo las oraciones del Sidur, cuando en mi Sidur en español dice el altar, yo trato de recordar y traducirlo como Mizbeach, para que los oídos de
de las personas se acostumbren a los términos que vienen en la Torá, en la Halajá, en los libros de estudio, etcétera. Entonces, es importante que nuestro vocabulario se vaya adaptando al Heikal, que es el santuario, o Beit HaBejira, algunos también le llaman así, la casa principal, la Azará, que es el perímetro que rodea el santuario, el Har HaBayit, que es el monte del templo. Todos estos términos es sumamente importante que si las personas están en una transición, todos estamos en un tipo de transición, pero hay veces que nos sentimos tan confortables en la famosa transición que no queremos ir un poco más allá. Es un reto para muchos de nosotros ir dejando la transición en cualquier nivel o circunstancia de estudio o entorno, en la ciudad, en la familia, en la comunidad, dependiendo del grupo con el que nos juntamos a estudiar, a servirle al Eterno. Hay diferentes aspectos que nos limitan o nos fortalecen para poder seguir adelante sirviendo a nuestro Padre. Bendito sea su nombre. Pero lo que trato de enfatizar es que cualquiera transición, no me gusta utilizar el término, aunque es verdad, estamos en una transición, pero no debemos uh, sentirnos confortables creyendo que estoy en una transición. En realidad, tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es el Mesías, y para poder servirle a nuestro Padre en el mérito del Mesías, es necesario que nuestro estudio vaya madurando, vaya fortaleciéndose. Y el mismo libro de los Hebreos, voy a leer un pasaje que viene, es un pasaje sumamente importante que tal vez en ocasiones nada más lo leemos, nada más cruzando por el versículo, pero el libro de los Hebreos nos dice algo sumamente importante en el capítulo, a ver, creo que es del capítulo 5 en su parte final y el inicio del capítulo 6. Dice, habla de Melquisedec, dice, de lo cual, verso 11, tenemos mucho que decir y difícil de declarar por cuanto son débiles para oír. Entonces, estar en la transición no debe de ser una causa de debilidad, sino de seguir hacia la meta, al supremo llamamiento, continuar, no detenernos. Y de ser necesario, mi consejo sería, no se quede en la transición, continúe hacia adelante. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tienen necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de las palabras del Eterno. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de un alimento sólido. Porque cualquiera que participa de la leche es inhábil o inexperto para la palabra de la justicia, porque es como un lad, como una criatura, un niño. Mas el alimento firme es para los que se perfeccionan, para los que por la costumbre, notemos que costumbre es práctica. No puedo yo adquirir madurez si no tengo el hábito de la práctica. Tenemos un dicho secular que decimos que la práctica hace al maestro y no puede uno aprender a nadar a menos que te metas en el agua. Entonces, para poder ser diestros o ir adquiriendo destreza y madurez en las cosas espirituales, es necesario el estudio de la Santa y Bendita Torá, del Tanaj, de todos los escritos, etcétera, pero no solamente involucra leer, sino que involucra que meditemos en ello y lo apliquemos a nuestra vida. Y dice, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el capítulo 6 nos vuelve a recalcar la importancia de estas palabras. Dice, por lo tanto, o sea, por resumen de lo que acaba de decir el autor, por lo tanto, dejando la palabra del inicio en el Mesías. Y esto es algo sumamente importante, pero a la vez puede sonar doloroso.
porque debemos ir más adelante. Y aquí el autor nos está diciendo que la palabra del comienzo en el Mesías tenemos que ir más adelante, a la perfección. No echando otra vez el fundamento de Teshuvah, de Maasei Met, obras de muerte, de la Imuná en Elohim, de la enseñanza de la doctrina de Tevilá, de la purificación, de la Semicá, de la imposición de las manos, del Tejiat Meitim, de la resurrección de los muertos, y del Din Olam, y del juicio eterno. Dice aquí el capítulo 6 que tenemos que ir a la perfección y debemos ir dejando atrás esto. El problema es que para muchas personas estar en la transición es a veces me parece a mí que lo tomamos como un espacio cómodo y muchas veces algunas personas utilizan un término que le llaman espacio sagrado al servicio al Eterno. Y muchas veces es un peligro que mi concepto de espacio sagrado vaya a terminar en un espacio de comodidad. No, nunca va a ser un espacio de comodidad porque es un servicio al Eterno. Y el servicio siempre cuesta y créame que nuestra espalda lo resiente cuando estamos sirviendo, leyendo del Sidur y haciendo el servicio, sacando el Sefer Torah, el tiempo que involucra las oraciones, la lectura, el aprender hebreo, el aprender las oraciones, los cantos, la cantilación, todo es un mundo que hay que aprender y muchas veces no podemos darnos el lujo de decir, es que estoy en transición. Lo digo con un énfasis, no porque no sea propio, es algo que todos estamos pasando, pero hay que seguir hacia la perfección. Y la doctrina de bautismos o de Tevilot, la imposición de las manos en Mikal, Tejiat Hameitim, resurrección de los muertos y el juicio eterno parecen ser temas constantes en la transición, pero debemos dejarlos atrás. Y dice el verso 3, y esto haremos, la verdad, si el Eterno nos lo permite. Verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh y asimismo probaron de la buena palabra del Eterno y de los poderes del siglo venidero, es imposible que si recaen sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es como si crucificaran de nuevo para sí mismos al Hijo del Eterno y exponiéndole a vituperio. Entonces, la madurez o el hermano Joseph Good en una ocasión me estaba ilustrando acerca de estos conceptos y dice, cuando nuestro padre Jacob Avinu, vio la escalera, estando él descansando en el monte del templo y vio la escalera y los ángeles del Eterno que ascendían y descendían, dijo, esta no es otra sino la casa del Eterno, Bet Tel, la casa del Eterno, Sha'ar Hashamayim, y la puerta del cielo. Y el hermano Joseph Good me ilustraba diciendo, lo importante de la escalera es estar en ella, estar ascendiendo en ella. Si estás en el primer escalón o en el segundo y estás ascendiendo a encontrarte con el Eterno, con los ángeles que envía el Eterno, etcétera, es importante mientras estés en ella, no importa si estás segundo, tercero, cuarto escalón, pero que continúes tu ascenso. Lo malo sería no estar ascendiendo. Entonces, hay que seguir a la perfección. Y el concepto de reverenciar el santuario, volviendo a la lámina, dice el Rambam en su Sefer Hamizbot, o el libro de los mandamientos, en el mandamiento positivo número 21, dice, mis días de reposo guardarán y tendrán mi santuario en reverencia a Noji Hashem. Esto viene en Levítico 19:30. Si alguien tiene un micrófono prendido, lo puede apagar, por favor. Y el capítulo 7 del Mishneh Torah, que es el que tengo aquí en mis manos, dice acerca de las leyes, Hilkot Beit HaBehira, y la halajá número 1 es, la Mishnah viene por Mishnayot, se les llama Mishnás, aquí en el Rambam se utiliza el término Hilkot o halakha,
dice que no es solo el edificio físico que tenemos que tener en respeto, sino aquel quien mandó que el santuario sea reverenciado. Entonces el Rambam nos está ilustrando en el capítulo 7 de Hilkot Deija Bejira, de que no es solamente un edificio, un lugar físico, aunque es un lugar escogido por el Eterno, el Makom, el lugar, es también uno de los nombres para el Eterno. Hamakom tiene que ser reverenciado, pero es reverenciado sobre todo por aquel que nos dio el mandamiento. Es como nos lo dice también Jacob, que es erróneamente traducido como Santiago, que dice que el que rompe un mandamiento es como si los hubiera roto todos, porque no estamos transgrediendo nada más el misbot, sino aquel que nos dio los mandamientos. Dice en el capítulo 2 de Jacob, o la carta de Santiago, dice, mas si haces acepción de personas, verso 9, cometes transgresión, y son reconvenidos por la Torá como transgresores, porque cualquiera que hubiere guardado toda la Torá y ofende en un misbot, no dice aquí misbot, pero ofende en uno, es culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero hubieses matado, ya eres hecho transgresor de la Torá. Aquí Jacob nos está ilustrando lo mismo que nos está diciendo el Rambam, que es reverenciado el santuario, no por solo el lugar, sino por aquel que nos dio el mandamiento de reverenciarlo. Dice también el libro de Ezequiel, capítulo 40, y el hombre me dijo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque para mostrártelo ha sido traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. El Eterno le está dando este mandamiento al profeta Ezequiel en el exilio acerca del santuario, que toda la casa de Israel se le tiene que mostrar el santuario. ¿Cómo voy a reverenciar algo? Pues ayer en la parashá en la que Gilá meditábamos que cuando el Eterno dice que guardemos la Torá, una manera de entender que es guardarla es al menos conocerla. Si son 613 mandamientos divididos entre positivos y negativos, al menos debemos de leer y conocer esos mandamientos para saber cuáles me atañen estando fuera de la tierra de Israel, no siendo soldado de Israel, no siendo de la familia de los Kohanim ni de los Leviim, tal vez no siendo de las tribus de Israel, estando el templo destruido, que pueda ser prontamente reconstruido en nuestros días, etcétera. Entonces, de los 613, ¿cuáles de ellos son mi responsabilidad practicar? Pero al menos también tengo que conocerlos. Y uno de ellos es reverenciar el santuario. Es el mandamiento positivo número 21. Y el libro de Ezequiel se le estaba mostrando que toda la casa de Israel tiene que conocer lo relacionado al santuario. Ezequiel 43:7 también enfatiza y me dijo, Ben Adam, hijo de hombre, este es el Makom, el lugar de mi Kisei, de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Ahí quiere el Eterno decirnos que por siempre y para siempre el Har Habayit, el monte del templo, en la santa ciudad de Jerusalén, es el lugar que él escogió para habitar. No importa si en Brasil hacen un templo similar o mejor o superior o más grande o más lujoso o todo de oro, al igual que el templo de Jerusalén, ese no es el lugar que el Eterno escogió. El Eterno no escogió a Brasil, ni a México, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni ningún país árabe. El Eterno escogió el Har Habayit, el monte Moría, y es el lugar donde él quiere que sus pies descansen, y de hecho el monte tiene la forma de la planta de un pie cuando uno observa la topografía del monte del templo. Es el lugar del Eterno. También en el capítulo 43, versos 10 y 11, dice, y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas de su plano
Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos, todas sus leyes. Escribe esto delante de sus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y para que las cumplan. Y yo sé que usted podría meditar al igual que yo en el sentido más simple de poder percibir estas palabras. Uno puede imaginarse cómo es que cuando alguien va a hacer una casa en este mundo material, en este mundo físico, una casa, una habitación, un hogar, ¿qué tiene que ver el trazo? Si llega un arquitecto, el ingeniero y me dice, mire, la casa que usted quiere que yo le haga, aquí le traigo los planos. Quiero que los observe con detalle para que se avergüence. Yo, ¿de qué me tengo que avergonzar si simplemente es una casa? La casa del Eterno no es cualquier casa. Son atrios, son pasillos, son estructuras, muros diseñados por el mismo creador del universo, bendito sea su nombre, con una función específica para que el pueblo de Israel, que cuando el Eterno vino a todas las naciones y les dijo, aceptan mi santa y bendita Torá, y las naciones del mundo preguntaron, ¿qué hay en ella, Señor del universo? Y cuando Él les dijo lo que había, las naciones rechazaron, dijeron, no podemos aceptar la Torá porque nos restringe a lo que nosotros practicamos. Hechicería, hurto, engaño, mentira, asesinato, ultrajo, etcétera. Entonces las naciones del mundo practican todas estas cosas, no pueden observar la Torá. Cuando vino con el pueblo de Israel, le preguntó, ¿aceptan mi santa y bendita Torá? Y el pueblo de Israel contestamos, todo lo que viene ahí haremos y después lo entenderemos. ¿Cómo vamos a poder hacerlo si no lo conocemos? Entonces es sumamente importante conocer la casa, conocer los mandamientos positivos, negativos, la topografía, el diseño de la casa, de la santa ciudad, las murallas en sus diferentes épocas que rodeaban la ciudad, etcétera. Mucha gente le gusta enfatizar los aspectos místicos de la Torá, que es algo hermoso, la gematría, los secretos, las letras, pero no cambiamos nuestra conducta. Muchas veces seguimos siendo los mismos bonachones, transgresores, pecadores de toda la vida, pero con un poco más de entendimiento de una letra hebrea, de un concepto de la tierra de Israel, etcétera, que me hace sentir bien. Pero créame, lo que hace sentir bien a nuestro Padre es que la ofrenda que el Mesías hizo en el madero cobró vida en nosotros y que podemos nosotros glorificar el nombre de nuestro Padre a través del mérito del Mesías porque nos importa lo que a Él le importa. Y el mismo Mesías dice, mis ovejas escuchan mi voz. Y mucha gente cree que escuchar la voz del Mesías es nada más que sentir que Él te ama y que tú le amas en regreso a Él, que eres recíproco con Él. Pero Él mismo dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Entonces, el mismo Eterno nos da las herramientas, la prosperidad económica, el tiempo durante la semana, durante el día, para poder servirle a Él. Sería cruel que nos quisiera demandar un servicio hacia Él de una manera impositiva y de una manera que no nos permitiera ni siquiera salir a traer el sustento para nuestra familia. Él, créame, es el mayor interesado en que nosotros le sirvamos a Él y que vivamos con completa shalom, con completa paz en nuestro hogar, en nuestra persona, en nuestra mente, en nuestra alma, que tengamos el descanso no solamente cronológicamente, que es el Shabbat, sino el descanso del lugar, que es la santa ciudad y el monte del templo, y que también tengamos el descanso que nos da la obra de redención del Mesías, lo que él hizo por todos nosotros. Hay diferentes aspectos de descansar y hay gente que solamente le importa descansar en el Mesías, que es muy importante, pero no es todo el descanso que el Eterno nos da, porque también está el Shabbat y también está el lugar que el Eterno escogió. Entonces, todo es una combinación de servicio al Eterno.
Y Ezequiel 43 y 40, desde 40 hacia adelante, la mitad del libro, o la parte final del libro, nos enseña acerca de cómo debemos servirle al Eterno y cómo el Mesías, que se le conoce el príncipe, Hanasí, el que va a estar oficiando en el templo de Ezequiel, trayendo ofrendas, sacrificios, poniendo la sangre sobre el Mizbeach en la era mesiánica, y van a estar comiendo los Kohanim que estén asistiendo al Mesías, las carnes que les corresponda de algunos de los sacrificios. Entonces, eh, todo va a tomar esa condición en la era mesiánica, y debe ser importante para nosotros conocer, como dice aquí, describe el templo, a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades. Significa que hay un orden de servicio, hay un tiempo, un momento de ascender. Hay 3 festivales de ascenso, que la gente venía de todas las ciudades de la tierra de Israel y se juntaban con las demás personas en cada localidad donde iban cruzando, y con instrumentos, con ofrendas, con alegría, con regocijo, todos iban ascendiendo, cantando, vengan, subamos a la casa de Adonai. Y era una grande algarabía poder subir. El ascender al templo y ser partícipe del servicio cuando estaba en funciones era algo glorioso. Y aún los historiadores dicen que si una persona no logró poner sus ojos en el templo de Jerusalén cuando estaba en funciones, nunca vio o nunca sabría en su vida lo que es un edificio hermoso e impactante. El rey Herodes trató de ser más, y lo logró, ser más impactante su construcción. Extendió el santuario hacia la parte sur y construyó ese pórtico de Herodes, que a mi punto de vista quiso imitar la casa del bosque del Líbano que había construido Salomón cuando el palacio real estaba en el área del templo. Y viene el rey Herodes, construye este atrio, este pórtico con enormes columnas que 3 personas tomadas de las manos apenas podían rodear el perímetro de cada una de estas columnas, los enormes capiteles. Aún hay capiteles en el monte del templo, están ahí exhibiéndose para que la gente los vea. Literalmente usted puede tocar el oro que queda en alguna de las áreas de estos capiteles, con forma iónica o corintia en su estilo. Y era algo que cuando la gente ingresaba por la puerta La Hermosa en el área sur del templo y pasaba por un pasillo, un túnel con escalones, salía, lo primero que veía enfrente de él eran los enormes muros, y detrás de los muros el Heikal, el santuario. Y cuando volteaba hacia atrás de él, para no darle la espalda al santuario, volteaba de lado, veía todo el pórtico de Herodes, un edificio sumamente impactante. Él quería que la gente, al salir por esos pasillos subterráneos y vieran el santuario y vieran el pórtico, literalmente la gente quedaba con la boca abierta. Y de acuerdo con lo que Ezequiel dice, voy a leer el último versículo o el último párrafo. De acuerdo a la Halakha, este mandamiento positivo no solamente era vigente en tiempos del santuario, sino que cuando el santuario estuvo en funciones, sino que continúa vigente. Y eso debe impactarnos y hacer que nuestra quijada baje hasta el piso, porque hoy en día, cuánta cantidad de personas cuando viaja a Israel, o antes de esta pandemia o del coronavirus, podríamos ir a la Santa Ciudad y ascender al monte, y cuando usted está haciendo línea para poder entrar y estar siendo revisado por la Guardia de Jordania, que está ahí revisando a todas las personas que van a entrar, usted puede notar que los turistas se diferencian de los judíos ortodoxos, de los observantes de la Torá, porque parece ser de hecho adrede que la Guardia de Jordania, los árabes, le dicen a los judíos ortodoxos que ya vienen previamente bajado a la mikvá, habiendo hecho purificación, vienen descalzos, no como los que venimos de las naciones, traemos nuestra mochila, nuestros lentes, nuestros anteojos, cámaras para sacar fotos, zapatos o tenis, etcétera.
y ellos entran descalzos y les dicen, ustedes no van a entrar hasta que les digamos, y los mantienen en un lugar a propósito, retardándoles su entrada para hostigarlos. Y tristemente, cuando uno está rodeando el perímetro del templo, si no lleva un guía como nosotros, nuestro maestro Joseph Good nos iba guiando, instruyéndonos, y estando rodeando toda el área, él nos iba instruyendo dónde era el atrio de las mujeres, los edificios de las esquinas, los muros que rodeaban el área santificada. Y recuerdo cuando íbamos dando la vuelta hacia lo que es la parte trasera del santuario, donde estaba el lugar santísimo, uno de los que iba con nosotros ya había ascendido los escalones de la plataforma musulmana, y el hermano Joseph Good nos iba explicando una parte del piso. Dice, esta era una parte del área santificada, por lo cual yo nunca cruzo esta línea, porque el área de adentro es más santa y no podemos entrar los no judíos eh, en esa área. Y este hermano que iba con nosotros pegó un brinco desde donde estaba hacia donde estábamos nosotros y dice, I'm sorry, lo siento, yo no sabía que no podía entrar en esa área. Y el hermano Joseph le dice, no, no te preocupes, no, tú no sabías y yo no te lo dije con tiempo. Pero dentro de ese perímetro es restringida, es más santa el área, como ya lo dijimos al principio. Entonces sigue teniendo la santidad, el lugar es el lugar que el Eterno escogió, no pierde su santidad. La halakha número 2 que viene aquí en el Hilkot Beit Havejira, las leyes del área del santuario, en el capítulo 7, voy a leer la halakha número 2, dice, una persona no puede entrar al monte del templo usando un bordón, ni trayendo zapatos, ni tampoco en paños menores o con poca ropa, ni con polvo debajo de sus pies, ni con dinero en las manos. No puede escupir sobre el piso, no puede al entrar tomar vías cortas para llegar al área santificada, sino que lo hará circunlando por el patio exterior y vas a entrar con el propósito de cumplir alguno de los mandamientos o traer una ofrenda cuando estaba en servicio el templo. Hoy en día no está en servicio, lamentablemente por culpa de nuestras transgresiones ha sido destruido el santuario, pero aún así sigue vigente. No puede uno andar caminando ahí en lo que queda del templo, en los edificios no existen, solamente hay árboles, que está prohibido por el Eterno, no debe haber árboles en esa área, y hay árboles, hay pasillos, hay jardineras, y hay esa abominable mezquita, el Domo Dorado, junto con otras áreas que los musulmanes han construido para disfrazar la santidad de esa área. Pero aunque esté en las peores condiciones de idolatría, aún así uno no puede llegar ahí en el área santificada con zapatos, no puede uno escupir, no puede traer dinero en la mano, etcétera. Halakha número 4. Cualquier persona que terminó su servicio al Eterno, estando el templo en funciones, y desea retirarse del santuario, nunca debe darle la espalda al Heikal o al lugar santo y al lugar santísimo. Debe de retirarse de cara hacia el área santificada, hacia el Kodesh HaKodashim, caminando lentamente hacia atrás y después hacia su costado para salir completamente del templo. En otras palabras, nunca le damos la espalda al trono de la gloria, al lugar santísimo, al Kodesh HaKodashim. De igual manera, la Kejuná, los Kohanims que servían en su tiempo en el santuario, nunca podían salir dando la espalda, ni tampoco podían servir en el santuario dando la espalda. Si entraban a limpiar la minorá o el altar del incienso de cara al velo interior, no daban su espalda al trono de la gloria. Tenían que salir caminando hacia atrás. Los levitas, de igual manera, en su área de servicio, y los representantes de las 12 tribus que se le llaman la Ma'amat, los que estaban de pie en el atrio de Israel, no podían dar la espalda al santuario. Cuando bajaban de sus áreas de servicio, deberían retirarse con reverencia al salir, nunca dando la espalda. Halakha número 7. Solamente tomé nota de algunas de las halakot del Rambam para leérselas, pero no todas las que vienen en este capítulo 7. Halakha 7 dice, aunque el templo ahora está en ruinas debido a nuestras transgresiones, aún así se debe tener reverencia al lugar como se hacía cuando estaba el templo
en funciones. Los Kohanim. Los Kohanim era estructurado por diferentes órdenes, se le llama órdenes, no me gusta utilizar la palabra sacerdote, porque es otro contexto, esa palabra en el contexto del servicio de los templos paganos en el Imperio Romano, etcétera. Mucha gente lo conoce como las órdenes sacerdotales, pero en realidad se le llama a las órdenes de la Kejuná, a Kejunot, los servicios de los Kohanim. Y Moshe instituyó ocho órdenes de la Kejuná, 4 para los hijos de Aarón, 4 para Eleazar y 4 para Itamar. Y 8 órdenes, estas 4 y 4, servían 6 semanas durante el año, alternadas. Cada orden servía en diferentes semanas en el santuario. Y en tiempo de Moshe servían las 4 órdenes de Eleazar por una semana, y luego después cambiaban para una de Itamar alternadamente, etcétera. Son 6 semanas por 8 órdenes. Son 6 por 8, 48 semanas que tienen los 12 meses del año. Entonces, Moshe estructuró el servicio de los Kohanim para servir durante el ciclo anual, 6 semanas alternadas cada una de las familias, ya sea de Eleazar o de Itamar. Más tarde, cuando vino el profeta Shemuel, la escritura, usted puede ver que primero tenemos la santa y bendita Torá, los 5 libros que el Eterno le dio a Moshe Rabbeinu, a nuestro maestro Moshe. Y después de la santa y bendita Torá viene el libro de Yehoshua y así sucesivamente. Pero no nos habla acerca de la monarquía, de la dinastía davídica o del rey de Israel, hasta cuando el profeta Samuel escribe el libro de Ruth. También escribe el libro de Jueces. Y el libro de Ruth es escrito para dar testimonio de que el linaje de David es kosher, es parte de la tribu de Judá y es hijo de Yishai y de la esposa de Yishai, y no es un hijo ilegítimo como muchos afirmaban en su generación. Entonces el profeta nos da testimonio del linaje de David y por eso escribe el libro de Ruth. Y después vemos en el libro de Samuel, primera de Samuel, la narrativa del profeta de cómo Elcana tenía esta esposa Penina y también tenía a otra esposa Hana, y Hana no tenía hijos, Penina sí tenía, y Hana quería tener criaturas, y de ahí nace el profeta Samuel. Él está describiendo cómo el Eterno le permitió venir a este mundo. ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos mandamiento, que cuando el pueblo de Israel es introducido o llega a pisar, las tribus de Israel pisan el territorio de la tierra de Israel, Eretz Israel, Yehoshua las introdujo en la tierra de Israel y estructuró y le dio su territorio a cada una de las tribus en ese tiempo. Y la santa y bendita Torá nos enseña, cuando entres a la tierra de Israel, tenemos mandamientos muy importantes que cumplir. Número 1, acabar con Amalek. Número 2, imponer un rey, o que la nación de Israel tenga un rey. Y número 3, construir el santuario. Cuando vienen las tribus, tienen la tarea de aniquilar a Amalek, cosa que se dio a la tarea el rey David, etcétera, utilizando generales, porque los que pueden vencer a Amalek son los descendientes de Yosef, en este caso los descendientes de Manashe, etcétera. El rey David tenía generales de la tribu de Manashe, descendientes de Yosef, y ellos tenían el poder espiritual de vencer a los enemigos de Israel, a vencer a Amalek. Entonces viene el rey David, hace las guerras y conquista el territorio, etcétera, y el pueblo de Israel pide un rey, le pone de la tribu de Benjamín, donde viene el Mesías Ben Yosef, al rey Shaol, cosa que no hizo las cosas correctamente,
y el Eterno le dice al profeta, me he encontrado un varón conforme a mi corazón en la casa de Yishai, ve y úngelo. Y entonces unge al rey David. Y en ese contexto, el profeta Samuel, con toda la instrucción que el Eterno le da, instituyó 16 órdenes de la Quejuná. ¿Qué hizo él? Dobló. Lo que Moshe Rabbeinu puso 4 para Eleazar y 4 para Itamar, el profeta Samuel, para no poner tanta carga sobre los Kohanim durante el ciclo anual, dobló la cantidad. 8 órdenes para Eleazar y 8 para Itamar. En total son 16 órdenes que servían ya no 6 semanas, sino ahora 3 semanas alternadas por cada año. 3 por 16 nos sigue dando 48 semanas durante todo el ciclo anual. Cuando viene el rey David, junto con el profeta Samuel, dice la Gemara, estuvieron buscando en el monte del templo. Y vino el rey David y compró por dinero el monte del templo de Aroná, el Jebuseo. Viene y lo compra y es parte del pueblo de Israel, el monte Moría. No le pertenece a los árabes, ni a Jordania, ni a ninguna otra nación. El rey David pagó completamente por ese lugar, así como también nuestro padre Abraham pagó por el área de la cueva de Macpela en Hebrón, y así también como nuestro patriarca Jacob compró toda el área de Samaria, etcétera, donde está ahorita la tumba Keber Yosef, donde descansan, donde fueron puestos los huesos de Yosef. No le pertenece a los árabes, en esa área pertenece al pueblo de Israel. Y las áreas más santificadas de nuestro pueblo hoy en día están en sumo deterioro. Uno puede ir a Samaria y ver que el Keber Yosef, no puede uno ni entrar porque los árabes no permiten que uno entre, solamente cuando las fuerzas de defensa de Israel van haciendo escolta pueden las personas visitar Keber Yosef, la tumba de Yosef. Pero vemos que está en completo deterioro y los árabes no dejan. Lo mismo sucede en Hebrón, no permiten, y el monte del templo, el Rambam cuando ascendió dice, a mayor santidad, mayor destrucción. Y en este lugar que el Eterno escogió para que su nombre descanse, etcétera, 24 órdenes que servían 2 semanas alternadas por cada año, 2 por 24, instituyeron el rey David y el profeta Samuel, encontraron en el monte Moría, lo que trataba de ilustrar, el lugar del Mizbeach, del altar. Una vez encontrando el rey David el lugar para el altar, donde se iban a derramar las libaciones de vino y de agua en la esquina noroeste del altar, una vez que encontró esa área el rey David, supieron dónde iba a ser el porche, dónde iban a ser el lugar santo, el lugar santísimo, los edificios de las esquinas, las puertas de Nicanor, el atrio de las mujeres, el perímetro de 500 por 500, una vez, pero el punto de partida es el altar. El rey David encontró junto con Samuel y estructuraron que ahora la dimensión del santuario va a ser mayor que el Mishkan y se necesita un profeta, y por eso el rey de Israel, David Hamelech, y Samuel Hanaví y el profeta tienen la autoridad para duplicar de 16 a 24, perdón, de 4 a 8 y de 8 a 24, y 12 para Eleazar, 12 para Itamar, 48 semanas por 12 meses, 24 órdenes de los Kohanim. Y eso es cómo se estructura hasta en tiempos del rey Herodes, las órdenes de los Kohanim que servían en el santuario. Las órdenes de servicio. Cada orden ascendía a la santa ciudad, Ir Kadosh, Jerusalén, para poder servir en el templo por una semana entera cada 6 meses. O sea, las 24 órdenes de los Kohanim servían 2 semanas, pero una de ellas servía una semana durante 6 meses y otra semana a la vuelta del año, los otros 6 meses. O sea, no trabajaban todas las semanas del año. Es mucho trabajo para ellos. ¿Qué hacían en las otras semanas? Practicaban para tener perfección en su servicio cada uno.
Había Kohanim que eran arqueros, había Kohanim que eran lanceros, había Kohanim que eran cuidaban desde el segundo piso áreas santificadas. Había otros que se encargaban de lavar las vestimentas de los Kohanim, otros administraban la casa del tesoro, las áreas santificadas, la enfermería, etcétera. Entonces, cada uno se especializaba e instruía a sus descendientes en la tarea que tenía designada para el servicio en el ciclo anual. Los cambios de orden se hacían en el Shabbat. Una orden salía y la otra entraba. ¿A qué hora? A la hora del cambio del pan de la presencia, del Lejen Hapanim. La orden entrante recibía 6 piezas del pan de la presencia que salía, y la orden que salía recibía otras 6 piezas. Había una mesa de oro y una de plata afuera de la grande puerta, Sha'ar Hagadol, que está entre la Sha'ar Hagadol y el velo que se ve del altar hacia el lugar santo. En ese atrio, que se le llama el porche, el ulam, estaban estas mesas. El pan que salía se ponía en un metal de menor importancia, que es el de plata, y la que entraba se le daba prioridad y se ponía en la mesa dorada de oro, y la quejuná que entraba recibía del pan de las 12 piezas que salían. Los que entraban consumían 6 y los que salían recibían otras 6 piezas de pan para su consumo. Había diferentes oficiales en el templo. Había 15 oficiales encargados y cada uno de ellos era responsable de su área de servicio. Y aquí tengo una lista que también, todo esto viene en el Mishneh Torah Hilkot Beit HaBehira, capítulo 7. El tiempo de la ofrenda. Un oficial era encargado del tiempo de que se tenían que traer las ofrendas. En otras palabras, este era el Cohen, el famoso Hageber, aquel varón que emitía el grito y decía Kohanim a sus puestos, Leviim al Duján con sus instrumentos, israelitas a presenciar el servicio. Muy temprano en la madrugada salía este varón y gritaba a grande pulmón. Su tarea era señalar el tiempo del servicio. Entonces, esta es la palabra las voces que Yeshua le dijo a Kefas: de cierto te digo, antes de que el gritón haga el cambio del servicio, tú me vas a negar 3 veces. Entonces, voy a seguir al punto número 2. El encargado de cerrar las puertas del santuario. Este tenía a su mando el poder anunciar que se cierren las puertas, tanto al amanecer como abrirlas, como al anochecer, cerrar las puertas. ¿Cómo lo hacía? Con el sonido del shofar. Hacía un tequía, un terúa y un tequía, y esta era la señal para que ya sea se cerraran o se abrieran las puertas. Número 3, los guardias del templo. Ellos se les llaman Ish Har Habayit, los varones que guardaban el santuario. Tenían diferentes lugares donde ponían la guardia. Había levitas y Kohanim. Los Kohanim están a cargo de las áreas más santas. Los levitas no pueden entrar ahí, por lo cual había arqueros, lanceros, honderos, snipers o francotiradores, si podemos decirlos así, que eran Kohanim en la parte superior de los edificios santificados, y en la parte inferior, en el primer piso, solamente en la área que no es santificada, para los israelitas no era permitido. Los levitas sí podían asistir a los Kohanim, y entonces había tanto arqueros levitas como de los Kohanim, lanceros, etcétera. Entonces esos tenían que darle cuenta al guardia, al líder número 3, que era el encargado de la guardia del templo. Número 4, los que cantaban, los levitas. Había un encargado de esta responsabilidad y tenía a su mando todos los instrumentos. No debería haber menos de 21 trompetas que se sonaban en el día, 3
al abrir el atrio de las mujeres, 9 al... No entiendo mi nota, lo apunté muy pequeña la letra. Y 9 trompetazos también, 9 en Shacharit, en el servicio matutino, y 9 en el servicio de Minjá. Entonces, el encargado de los cantantes tenía que instruirles cuándo deberían de sonar las trompetas, los 21 sonidos que había en todo el día en el servicio en el santuario. Número 5, el que estaba encargado de los instrumentos musicales. Había una cavidad o un pasillo subterráneo abajo de las puertas de Nicanor. Usted las puede ver en la aplicación del templo y en manera virtual en su celular o en su computadora, y ahí guardaban todos los instrumentos musicales, y este varón estaba encargado de esta área. El número 6, el encargado de echar las suertes, que venía temprano y tocaba cuando los Kohanim, antes de que salga el sol al amanecer, ya tenían que haber bajado a las aguas de la mikvah. No importa si era invierno, los pisos del templo eran de mármol, y con esa condición atmosférica tenían que bajar al agua, purificarse, luego salir y cambiarse sus ropas, estar listos. Cuando llegaba el encargado de la charla suertes, tocaban, ellos le abrían, tenían las llaves por dentro, nadie podía entrar, solamente ellos podían abrirle. Y cuando él entraba, echaba las suertes para ver quién iba a ser elegido por el Eterno para limpiar la primera tarea, las cenizas del Mizbeach. Y después de ahí salían, inspeccionaban la Azara. Todo esto viene en el tratado Midot de la Mishnah. Y en el tratado Tamid, perdón, de la Mishnah. Y después de haber inspeccionado toda el área santificada, nuevamente, después de lavarse los pies y las manos y bajar las cenizas del altar, nuevamente echaban las suertes, ahora en el atrio de la piedra tallada, Lishkat, que se le llama Beit Abitinas también, y ahí nuevamente se echaban las suertes. En total había 4 loterías, 4 suertes que se echaban en el servicio diario, y este varón, el número 6, era encargado de echar las suertes. Número 7, el encargado del par de tórtolas, era el que le entregaba a las personas que iban a traer los que eran más pobres, o la mujer muy pobre que dio a luz, etcétera, y no tenía para traer una ofrenda, les podían proporcionar un par de tórtolas. Este se encargaba de ello. Número 8, el encargado de los sellos. El encargado de los sellos se encargaba de recibir el dinero, por decirlo así, para las personas que iban a hacer una ofrenda de el vino o de harina, etcétera. También se le daba su sello a quien traía un becerro, una becerra, si era macho o hembra, si era uno de las ofrendas de las cabras, etcétera, etcétera. Entonces había, en inglés le llaman tokens o sellos o fichas. Se le daba una ficha porque no podría traer dinero, como ya nos lo dijo el Rambam. Entonces, en el área no santificada tenías que hacer todo este tipo de transacciones, y estaba el Lishkat o la cámara de los sellos, donde las personas hacían el intercambio de sus fichas de acuerdo a su ofrenda, etcétera. El número 9 era el encargado de las libaciones del vino. El número 10, el encargado de la enfermería, porque los Kohanim comían constantemente carne en las ofrendas durante su semana de servicio, junto con el pan, con harina, aceite de oliva, especias, etcétera. Entonces, algunos podrían generar problemas gástricos por tanta comida de carne en ese tiempo, etcétera. No existe tal cosa como un Cohen vegano o un Cohen que no come carne. El que sirve al Eterno, el que dice que es rey y Kohanim del Eterno, tiene que servirle como él lo demanda, etcétera. Entonces había médicos y había enfermería, etcétera. El número 10 era encargado de esta área. Había el número 11, el encargado del agua, Mayim. El tratado Shekalim, en el capítulo 5, verso 1, nos enseña acerca de todas las cisternas que hay. Tenemos en base a los ingenieros y topógrafos del 1800 que envió el gobierno o el imperio de
Inglaterra a hacer mapas topográficos para ayudar al funcionamiento del agua en la Santa Ciudad de Jerusalén. Venían posiblemente también a buscar otros intereses, pero nos dejaron algo muy importante. Pudieron tomar mapa topográfico del Monte del Templo, encontraron todas las cisternas enormes que hay ahí y podemos hoy en día saber en la mayor parte de cisternas que encontraron. Y había una persona, el número 11, encargado del funcionamiento de las canaletas, de cuando los sacrificios, la sangre, las partes de las grasas que limpiaban, etcétera, del cuerpo de los animales. La mayor parte de las grasas se ponían en el altar, pero residuos de los sacrificios, cuando los lavaban con agua y con sal en la cámara del lavamiento que se hacía esto, en el área noreste del edificio de las esquinas, todo esto corría por tuberías abajo del piso del templo. Entonces el encargado número 11 tenía que supervisar que todas las cisternas estuvieran recibiendo agua, que estuviera circulando todas las canaletas en la que es la tubería del servicio del santuario. Tenía que haber agua limpia, mayim hayim, para el servicio del santuario, agua para lavar las ropas, agua para limpiar utensilios, diferentes grados o niveles de santidad de agua, etcétera, agua de lluvia mezclada con agua viva para santificación de los kohanim en la mikvah, etcétera. Entonces el número 11 se encargaba de todo el funcionamiento de la plomería en el santuario. Número 12, el encargado de la preparación del lechem hapanim, del pan de la presencia, el pan que se ponía en la mesa interior en el lugar santo, era encargado de esto. El número 12, el número 13, el encargado de la preparación del ketoret, que tenía a su cargo una familia, una hierba especial. Nadie sabía de dónde tomaban esta hierba, solamente esta familia sabía, y solamente ellos sabían la fórmula para la preparación de el ketoret. El número 14, preparación de los velos. Había un varón encargado solamente de lo que era necesario lavar los velos cuando era tiempo eran velos enormes de un palmo de mano de anchos, y se necesitaban 300 kohanim para poder descolgar o colgar cuando era necesario cambiar un velo, ya sea que se haya dañado o tuvieran que bajarlo a purificarlo, sumergirlo en agua en los atrios del santuario, etcétera. Entonces el número 14 es encargado de esto. El número 15, el que era encargado de las vestimentas de los kohanim, todo lo que tiene que ver con la tintorería, la confección de las vestimentas de los kohanim, los closets donde guardaban su ropa, la quejuná entrante y la quejuná saliente, todo lo que conlleva la logística del servicio en el santuario. Estos son los oficiales del templo. El Sanhedrin. El Sanhedrin tenía la obligación de instalar en su puesto a el Kohen Gadol. Ellos ellos son la autoridad que instalan al Kohen Gadol en su oficio. Y aquí tenemos toda la obligación del Sanhedrin. Número 1, ponían ellos al Kohen Gadol. Número 2, al asistente del Kohen Gadol llamado el Segán. Este siempre estaba a la derecha del Kohen Gadol, y este tenía bajo su cargo a todos los kohanim de las diferentes órdenes sacerdotales. El Segán tenía que estar supervisando a todos los kohanim que entraban en las áreas del santuario para su servicio semanal. Y los katikolim, estos eran 12 asistentes del asistente del Kohen Gadol. Él tenía estos 12 que le apoyaban. También tenemos los amarcalim. Estos eran 7 asistentes de cada uno de los 12. O sea, cada caticolín tenía 7 asistentes, y estos amarcalim, con estos 7 asistentes,
tenían a su cargo las llaves del santuario. También había 3 tesoreros. Estos asistían a los amarcalim. Es como un rango de servicio en todos estos kohanim que eran distribuidos en todos este tipo de servicios. También tenemos el Rosh HaMishmar. Estos son cabezas de guardia, el encargado de los francotiradores, de los arqueros, lanceros, honderos, etcétera. Había un cabeza de guardia. También había un Rosh Beit Av, un cabeza de familia o cabeza, si alguna de las familias que estaban en el servicio, por ejemplo, la orden de Abías, o de lo que habla Primera de Crónicas 24, la primera orden de Joyarim, son 24 órdenes, Jedaía, Yarim, Seorim, Malgías, Miamim, Abías, Yeshua o Jesúa, Sejanía, Eliasib, Jasim, etc. Había un jefe, un Rosh Beit Av, el encargado de cada orden. Y por último tenemos al Cohen Hadiot, que es un Kohanim normal, un Kohanim regular que está sirviendo en el santuario. Entonces el Sanedrín era el encargado de instaurar a cada uno de estos en su área de servicio. Y bueno, con esto termino esta parte. Creo que tengo que ampliar el estudio porque es mucha información, pero me voy a detener aquí para poder continuar después con otra segunda parte.